Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy les traigo un vídeo que, bueno, les puedo asegurar que los va a dejar boquiabiertos. Y es que, como vieron en el título, hoy vamos a hablar de la bomba, del bombazo, de la decisión. Sí, la decisión que tomó Burak Ozceğit y Neslihan Atagül, esa que remeció a todos. Prepárense porque esto está que arde. Para los que no los conocen, Burak Ozceğit y Neslihan Atagül son dos de los actores turcos más queridos y exitosos del momento. Son súper famosos, súper talentosos y por si fuera poco súper guapos. Han protagonizado novelas que han dado la vuelta al mundo, series que han marcado récords de audiencia y que, con solo mencionarlos, ya nos vienen a la cabeza imágenes de romances épicos, dramas intensos y, bueno, mucho glamour. En este vídeo vamos a desentrañar todos los detalles de esta impactante decisión. Vamos a analizar el contexto, las posibles razones, las repercusiones y, por supuesto, la opinión de los fans. Prepárense para un viaje por el mundo de las novelas turcas, los rumores, las verdades a medias y las especulaciones. Antes de empezar, un recordatorio rápido: si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Aquí hablamos de novelas, de actores, de todo lo que nos apasiona del mundo del entretenimiento. Y por supuesto de chismecito del bueno. Así que ya saben, suscríbanse para no perderse nada. Ahora sí, vamos con el tema del día. La decisión que remeció a todos. ¿Qué es lo que pasó? ¿A qué me refiero exactamente? Bueno, para ponerlos en contexto, recientemente se corrió un rumor muy fuerte, sobre un posible proyecto en el que Burak Ozceğit y Neslihan Atagül podrían trabajar juntos. Imagínense. La pareja perfecta en la misma pantalla. Los fans enloquecieron. Las redes sociales explotaron. Todo el mundo empezó a fantasear con la idea de verlos protagonizando una nueva novela, compartiendo escenas románticas, creando magia en la pantalla. Pero aquí viene la bomba, la decisión que nadie esperaba. Al parecer, y esto es lo que ha generado todo el revuelo, uno de ellos rechazó el proyecto. Y no solo eso, sino que, según las fuentes, la negativa provino de Burak Ozceğit. Sí, el mismísimo Burak, el actorazo, el galán, el hombre del momento, dijo que no. ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué motivó a Burak a tomar esta decisión? ¿Cuáles fueron los motivos que lo llevaron a declinar la oferta de trabajar con Neslihan? Bueno, aquí es donde las especulaciones empiezan a surgir por todas partes. La primera teoría, y quizás la más obvia, es que todo esto se debe a la actual relación de Burak. Recordemos que está casado con Fariye Evcen, otra actriz turca muy famosa y querida. Y claro, trabajar con Neslihan, con quien ya ha protagonizado escenas muy íntimas en el pasado, podría generar incomodidad. Podría generar celos y, en fin, para evitar cualquier problema, Burak habría decidido rechazar el proyecto. Es comprensible, ¿no? Cuidar la relación, priorizar a la familia. Pero profundicemos un poco más en esta teoría. La industria del entretenimiento, y especialmente en Turquía, es un mundo donde las relaciones sentimentales son a menudo escrutadas con lupa. Los medios de comunicación, los fans y la opinión pública en general, están constantemente pendientes de los romances, los rumores y las posibles crisis. En este contexto, la decisión de Burak podría ser vista como una estrategia para proteger su matrimonio y evitar cualquier tipo de especulación o controversia. Además, es importante recordar que Burak y Fariye son una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su relación, que comenzó en el set de rodaje de una película, ha sido seguida de cerca por sus fans desde el principio. Su matrimonio, celebrado con una fastuosa ceremonia, fue un evento mediático que acaparó la atención de todos. Por lo tanto, la decisión de Burak de rechazar el proyecto podría ser interpretada como una muestra de compromiso y fidelidad hacia su esposa, demostrando que su matrimonio es una prioridad absoluta. Pero no nos quedemos solo en la superficie. Analicemos las posibles consecuencias de esta decisión. Si Burak hubiera aceptado el proyecto, ¿qué tipo de repercusiones podría haber tenido en su relación con Fariye? ¿Cómo habría afectado a la dinámica familiar? ¿Habría generado conflictos en el set de rodaje? ¿Cómo habría reaccionado la opinión pública ante las escenas románticas entre Burak y Neslihan? En este sentido, la decisión de Burak puede ser vista como una medida preventiva para evitar cualquier tipo de problema o crisis.
Al rechazar el proyecto se asegura de no poner en riesgo su relación con Farille, evitando cualquier tipo de especulación o rumor que pueda afectar a su matrimonio. Esta actitud demuestra su compromiso con su familia y su deseo de mantener una relación estable y armoniosa. Ahora bien, profundicemos en la otra cara de la moneda. ¿Qué implicaciones podría tener esta decisión en la carrera profesional de Burak? ¿Cómo podría afectar a su imagen pública? Podría ser interpretada como una falta de ambición o como un miedo a asumir riesgos. En el mundo del espectáculo, la ambición y el deseo de crecer profesionalmente son valores fundamentales. Los actores y actrices suelen estar constantemente buscando nuevos proyectos, nuevos retos y nuevas oportunidades para demostrar su talento y consolidar su carrera. En este sentido, la decisión de Burak de rechazar el proyecto podría ser interpretada como una señal de que prefiere priorizar su vida personal por encima de su carrera profesional. Sin embargo, esta interpretación podría ser injusta. Es importante recordar que Burak ya es uno de los actores más exitosos y reconocidos de Turquía. Ha protagonizado numerosas novelas y series que han sido aclamadas por la crítica y el público, y ha ganado múltiples premios y reconocimientos. Por lo tanto, no necesita demostrar nada a nadie. Su carrera está consolidada y su éxito es indiscutible. En este contexto, la decisión de Burak de rechazar el proyecto podría ser interpretada como una muestra de madurez y de seguridad en sí mismo. No necesita aceptar cualquier proyecto que le ofrezcan. Tiene el lujo de elegir aquellos proyectos que le resulten más interesantes y que se ajusten a sus necesidades y prioridades. En resumen, la primera teoría sobre la decisión de Burak, basada en su relación con Farille Evcen, es una explicación plausible y comprensible. Sin embargo, es importante analizarla en profundidad, considerando las posibles consecuencias en su vida personal y profesional. Esta decisión demuestra su compromiso con su familia, su madurez y su seguridad en sí mismo. Pero también hay quienes señalan otras posibilidades. Podría ser, por ejemplo, que Burak esté enfocado en otros proyectos. Tal vez tenga otras propuestas, otras prioridades en su agenda, y simplemente no le convenga participar en esta nueva novela. O quizás, y esto es algo que también se ha comentado, Burak no estuviera completamente de acuerdo con el guión, con la historia, con el papel que le ofrecían. Al final, un actor siempre busca proyectos que lo desafíen, que lo hagan crecer, y si no encuentra lo que busca, es comprensible que diga que no. Profundicemos en esta segunda teoría. El mundo del espectáculo es un universo en constante movimiento, donde los actores y actrices suelen tener múltiples proyectos en marcha. Películas, series, obras de teatro, campañas publicitarias. La agenda de un actor famoso suele ser muy apretada y llena de compromisos. En este sentido, la decisión de Burak de rechazar el proyecto podría ser simplemente una cuestión de agenda. Tal vez ya tuviera otros proyectos en marcha que le impedían comprometerse con esta nueva novela. O tal vez estuviera involucrado en otros proyectos que le resultaban más interesantes o rentables. Es importante tener en cuenta que los actores y actrices, al igual que cualquier profesional, tienen derecho a elegir los proyectos en los que quieren participar. No están obligados a aceptar todas las ofertas que les lleguen. Tienen el derecho de evaluar las propuestas, analizar los guiones, negociar las condiciones y, finalmente, decidir si les conviene o no. Además, es posible que Burak no estuviera completamente convencido del guión de la nueva novela. Un buen guión es fundamental para el éxito de cualquier proyecto audiovisual. Los actores y actrices suelen ser muy exigentes con los guiones, buscando historias interesantes, personajes complejos y diálogos convincentes. Si Burak no estaba satisfecho con el guión, es comprensible que decidiera rechazar el proyecto. Por otro lado, también es posible que Burak no estuviera de acuerdo con el papel que le ofrecían. Los actores y actrices suelen buscar personajes que les permitan demostrar su talento, explorar diferentes facetas de su personalidad y asumir retos profesionales. Si el papel que le ofrecían no le resultaba atractivo o no se ajustaba a sus expectativas, es lógico que decidiera rechazarlo. En resumen, la segunda teoría sobre la decisión de Burak, basada en otros proyectos y en la calidad del guión y del papel, es una explicación plausible y comprensible. Los actores y actrices tienen derecho a elegir los proyectos que les resultan más interesantes y que se ajustan a sus necesidades y prioridades. Otra teoría un poco más especulativa es que podría haber diferencias creativas entre los actores o con la producción.
A veces las cosas no funcionan, las personalidades chocan, y simplemente es mejor no forzar las cosas. Esto es algo que ocurre en el mundo del cine y la televisión, y no siempre es algo negativo. A veces simplemente las cosas no están destinadas a suceder. Esta tercera teoría nos lleva al terreno de las relaciones personales y profesionales. El mundo del espectáculo es un entorno muy competitivo y exigente donde las relaciones entre los actores, directores, productores y demás miembros del equipo pueden ser tensas y conflictivas. Es posible que existieran diferencias creativas entre Burak y Neslihan, o con el director o la producción de la novela. Las diferencias creativas pueden ser muy comunes en el mundo del cine y la televisión. Los actores pueden tener diferentes visiones sobre cómo interpretar un personaje o cómo desarrollar una escena. El director puede tener una visión diferente sobre la historia o sobre el estilo visual. Los productores pueden tener diferentes prioridades sobre el presupuesto o sobre los objetivos comerciales. En estos casos, es comprensible que las cosas no funcionen. A veces las personalidades chocan, los egos se enfrentan y las diferencias de opinión se hacen insalvables. En estas situaciones, es mejor no forzar las cosas y evitar que el proyecto se convierta en un fracaso. Además, es importante tener en cuenta que el mundo del espectáculo es un entorno donde los rumores y las especulaciones están a la orden del día. A menudo se exageran o se inventan conflictos para generar más interés y atención mediática. Por lo tanto, es posible que las supuestas diferencias creativas entre Burak y Neslihan sean solo un rumor, una especulación sin fundamento. En resumen, la tercera teoría sobre la decisión de Burak, basada en diferencias creativas, es una posibilidad que no se puede descartar. Sin embargo, es importante analizarla con cautela, teniendo en cuenta la naturaleza especulativa del mundo del espectáculo. Ahora bien, ¿qué dice la opinión pública? ¿Cómo reaccionaron los fans ante esta noticia? Pues, como era de esperarse, las reacciones fueron de lo más variadas. Algunos se mostraron decepcionados. Tenían muchas expectativas puestas en esta posible colaboración, y ahora se sienten tristes, frustrados. Otros, en cambio, se mostraron comprensivos. Entienden las razones de Burak, respetan su decisión, y saben que al final, cada actor tiene derecho a elegir los proyectos en los que quiere participar. Las redes sociales, como siempre, fueron el escenario de un intenso debate. Los fans expresaron sus opiniones, sus deseos, sus esperanzas. Hubo mensajes de apoyo a Burak, mensajes de decepción, mensajes de especulación, y por supuesto muchos memes. El Internet, como siempre, explotando con creatividad y humor. Lo que sí es innegable es que esta decisión de Burak ha generado un gran impacto. Ha reavivado el interés por ambos actores, ha puesto el foco en sus carreras, y ha vuelto a despertar la pasión de los fans por las novelas turcas. Profundicemos en las reacciones de los fans. Los fans son el corazón de cualquier proyecto audiovisual. Son ellos quienes impulsan el éxito de las novelas, series y películas. Son ellos quienes compran los productos, comparten los contenidos y generan el boca a boca. Por lo tanto, la opinión de los fans es fundamental para el éxito de cualquier proyecto. En este caso, las reacciones de los fans ante la decisión de Burak fueron muy variadas. Algunos se mostraron decepcionados. Tenían muchas expectativas puestas en esta posible colaboración entre Burak y Neslihan, y ahora se sienten tristes y frustrados. Otros se mostraron comprensivos. Entienden las razones de Burak, respetan su decisión y saben que al final, cada actor tiene derecho a elegir los proyectos en los que quiere participar. En las redes sociales, los fans expresaron sus opiniones, sus deseos y sus esperanzas. Hubo mensajes de apoyo a Burak, mensajes de decepción, mensajes de especulación y, por supuesto, muchos memes. El Internet, como siempre, explotó con creatividad y humor. Esta diversidad de reacciones demuestra la complejidad de la relación entre los fans y los actores. Los fans sienten una gran conexión emocional con los actores y con los personajes que interpretan. Siguen sus carreras, conocen sus vidas personales y se preocupan por su bienestar. Por lo tanto, es normal que se sientan decepcionados cuando un actor toma una decisión que no les gusta o que no entienden. Sin embargo, también es importante que los fans respeten las decisiones de los actores. Los actores son personas con sentimientos y con necesidades. Tienen derecho a elegir los proyectos que les resultan más interesantes y que se ajustan a sus necesidades y prioridades.
Lo que sí es innegable es que esta decisión de Burak ha generado un gran impacto. Ha reavivado el interés por ambos actores, ha puesto el foco en sus carreras y ha vuelto a despertar la pasión de los fans por las novelas turcas. ¿Y qué podemos esperar ahora? ¿Qué pasará con este proyecto? ¿Se buscará a otro actor para reemplazar a Burak? ¿Se cancelará por completo la novela? Por el momento todo es una incógnita. Lo único que sabemos con certeza es que la decisión de Burak ha marcado un antes y un después. Analicemos las posibles consecuencias de la decisión de Burak. ¿Qué pasará con el proyecto? Se ve. ¿Buscará a otro actor para reemplazarlo? ¿Se cancelará por completo la novela? La primera posibilidad es que se busque a otro actor para reemplazar a Burak. Esta es la opción más probable, ya que la producción de la novela ya ha invertido tiempo y recursos en el proyecto. Buscar a otro actor permitiría mantener el proyecto en marcha y cumplir con las expectativas de los fans. La segunda posibilidad es que se cancele por completo la novela. Esta es la opción menos probable, ya que la producción perdería la inversión realizada. Sin embargo, si no se encuentra a un actor adecuado para reemplazar a Burak, o si surgen otros problemas, la cancelación podría ser la única opción. La tercera posibilidad es que se modifique el proyecto. Se podría cambiar el guión, el personaje principal o la historia para adaptarse a la ausencia de Burak. Esta es una opción intermedia, que permitiría mantener el proyecto en marcha sin tener que buscar a otro actor o cancelar la novela. En cualquier caso, la decisión de Burak ha marcado un antes y un después. Ha reavivado el interés por ambos actores, ha puesto el foco en sus carreras y ha vuelto a despertar la pasión de los fans por las novelas turcas. Pero, ¿qué hay de Neslihan? ¿Cómo tomó esta noticia? ¿Qué opinó sobre la decisión de Burak? Bueno, hasta el momento, no ha hecho ninguna declaración oficial. Se ha mantenido al margen, y no ha comentado nada sobre el tema. Esto, por supuesto, ha generado aún más especulaciones. ¿Estará molesta? ¿Decepcionada? ¿O simplemente respeta la decisión de su colega? ¿Quién sabe? Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Es fundamental analizar la postura de Neslihan Atagul ante la decisión de Burak. ¿Cómo reaccionó ante la noticia? ¿Qué opinó sobre la negativa de su colega? Hasta el momento, Neslihan no ha hecho ninguna declaración oficial. Se ha mantenido al margen, y no ha comentado nada sobre el tema. Esta postura ha generado aún más especulaciones. ¿Estará molesta? ¿Decepcionada? ¿O simplemente respeta la decisión de su colega? Es comprensible que Neslihan no haya hecho ninguna declaración oficial. Es posible que quiera evitar cualquier tipo de controversia o rumor. También es posible que esté esperando a que la situación se calme antes de hablar públicamente. En cualquier caso, la ausencia de declaraciones por parte de Neslihan ha generado aún más especulaciones. Los fans y los medios de comunicación se preguntan cuál es su opinión sobre la decisión de Burak. ¿Está de acuerdo con ella? ¿Está decepcionada? ¿Qué implicaciones tendrá esta decisión en su carrera? Es importante recordar que Neslihan es una actriz profesional. Ha demostrado su talento en numerosas novelas y series, y ha ganado el reconocimiento del público y de la crítica. Por lo tanto, es probable que entienda las razones de Burak y que respete su decisión. En resumen, la postura de Neslihan es un enigma. No sabemos qué piensa realmente sobre la decisión de Burak. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Lo que sí es cierto es que esta situación nos demuestra lo impredecible que es el mundo del espectáculo. Un día todo parece perfecto, y al día siguiente, ¡boom! Una decisión inesperada, un giro de guión que nadie anticipa. Y aquí es donde entra el chisme. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué creen que Burak rechazó el proyecto? ¿Están de acuerdo con su decisión? ¿Les gustaría verlos juntos en otra novela? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y compartir nuestras pasiones. En conclusión, la decisión de Burak Özçivit de rechazar el proyecto que lo reuniría con Neslihan Atagul ha sido un acontecimiento que ha sacudido el mundo de las novelas turcas. Las especulaciones sobre las razones detrás de esta decisión son múltiples y variadas, desde la protección de su relación con su esposa Fariye Evcen, hasta diferencias creativas con el proyecto o una simple cuestión de agenda.
Las reacciones de los fans han sido diversas, reflejando el cariño y la expectativa que despiertan estos dos actores. El futuro de este proyecto es incierto, pero lo que sí es seguro es que esta decisión ha reavivado el interés en ambos actores y en el apasionante mundo de las novelas turcas. La incógnita sobre la reacción de Neslihan añade aún más misterio a la situación. Así que, para resumir, hoy hemos hablado de la sorprendente decisión de Burak Özçivit, que ha remecido el mundo de las novelas turcas. Hemos analizado las posibles razones detrás de su negativa, las reacciones de los fans, y las especulaciones que han surgido a raíz de este inesperado giro. Hemos visto cómo el mundo del espectáculo es un terreno de incertidumbre, donde las decisiones pueden cambiar el curso de una carrera y despertar pasiones desenfrenadas. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden dejar sus comentarios, sus opiniones y por supuesto sus teorías. Me encanta leerlos. Y ahora, antes de irme, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.